Entonces ahora bien. Voy a cerrar esto, así vemos mejor. Bueno, entonces vamos a hacer la corrección del foro 1, que justamente era según 3 repartidos, ¿no? Que indica la historia de la batalla de Roncesvalles histórica diferente a la versión ficticia de la chanson. Y ahí en realidad este autor seguía mucho por lo de Riquet, ¿vieron? Este, que justamente yo tengo acá lo que es el libro Los Cantares de Gesta de Martín de Riquer, y vamos a ampliar un poquito lo que Puello decía, ¿no? Eh, Fíjense, ¿qué aspectos tienen allí como importantes? Pueden participar y, digo, siempre suma nota, ¿no? Uno de los primeros puede ser el contexto histórico que se dio en otra fecha, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces, tenemos varios elementos, entonces. Aspectos diferentes, ¿no? No vamos a repetir todo entre la batalla de Roncesvalles histórica y la que nos señala el texto, ¿no? Sí, los 3 siglos Entonces, de diferencia. ahí está, ¿no? Entonces, aspectos diferentes sería entonces justamente factores de la época. Sabemos que Roncesvalles histórica fue entonces en el año 778, ¿tá? Y el cantar de gesta surge posteriormente, ¿no es cierto? Sí. Entonces, 3 siglos después, es decir, que hay una diferencia de 3 siglos entre lo que es ese cantar que nosotros nos manejamos y, y lo que sería el Roncesvalles histórico, ¿está? Es decir, que ese sería uno de los elementos. ¿Cuál sería otro de los elementos? Otro podría ser los personajes. Los protagonistas, ahí va. Ahí está, ¿qué era? Por ejemplo, Roldán no es el único héroe, sino que en la historia verdadera hay muchos más. Ahí está, ¿no? Eh, entonces, el personaje Roldán está exaltado. Primero los puntuamos y después de ahí vamos a decir algunos elementos más, pero digamos para tener un poco esquematizado. Recuerden igual que para el parcial, obviamente hay que desarrollar todos los enunciados en forma extensa, no hacer esquemas. Acá es simplemente como cuando nosotros hacemos en el pizarrón para que queden más destacados, pero obviamente ustedes en el parcial tienen que desarrollar todo. No se olviden que eso saca muchos puntos el hecho que si ustedes hacen esquemas. Entonces, el personaje Roldán está entonces exaltado, está entonces elevado, eh, Como único héroe, ¿no? elevado en su sentido de heroico, ¿no? Ahí va, eso quería también resaltar, ¿no? Que en el cantar se da como esa glorificación y se habla como el bien y el mal y nos da la pauta de traición, Ahí ¿no? está. Pues se da mucho como las leyendas. Verificado como héroe cristiano, Sí. como héroe cristiano, como fuerza del bien, como lo que es la milicia de Cristo, ¿no es cierto? Es decir,
todo lo que es el texto realza la parte cristiana que, sería discutible si en la historia fue tan así, ¿no? Si el personaje estaba tan impregnado de ese sentimiento cristiano o no, ¿no? Es decir, el, el histórico, ¿no? Queda claro esa diferencia, ¿no? Después tenemos, eh, La traición, profe, como decía Gabriela, sí, pero que vamos es a poner antes esto, que la historia indica, que esto lo ponemos textual, porque esto es textual de lo que dice el repartido, la historia indica que la batalla de Roncesvalles habría sido, en realidad, un combate entre un grupo formado Por el ejército. por una alianza de cristianos y musulmanes contra musulmanes, perdón, contra otro Los vascos, sí, no, los grupo cristiano, los vascos. vascones. Ahí está. Esto es textual lo que dice en la página 26. Dice este autor que yo les comentaba. Acá me faltó la C. Bien. ¿Cuál es el otro aspecto que decían ustedes? la traición, La porque traición. no está demostrado que fue realmente así, que Ganaleón lo traicionó. Ahí está. Y tampoco la venganza que hubo después, ¿no? Ahí Sí, está. exacto. Fíjense que dice, Roland es un personaje cuya existencia es incierta y cuyas acciones se nos antojan inverosímiles. En el proceso de conformación de la canción de gesta, la batalla de Roncesvalles y sus personajes han sido completamente transformados. Roland, quien aparece mencionado escuetamente como perfecto prefecto de la marca de Bretaña, se convierte en el sobrino de Carlomagno, hijastro del traidor Ganelón, un personaje completamente ficticio, dice este repartido. El compañero inseparable de Roland Oliveros también es totalmente fabuloso. O sea que fíjense que entonces eh, eh, en la chanson, en el texto ficticio, en el texto aparecen personajes que no existieron en la realidad. Y el desenlace de la chanson también, que enseguida es lo que tú leíste recién, dice, ahora no tengo el repartido cerca, pero dice que también no sería cierto del todo, que no alcanza a llegar al otro territorio. Ahí está, ¿no? Es decir, cómo entonces hay tantos aspectos que entonces no son verdaderos, porque fíjense que en la ficción toma la idea de una guerra santa, ¿no es cierto? Toma además la idea del bien contra el mal, ¿no? Sí, inclusive eso cuando hablábamos, ¿no? Que no solamente da el bien contra el mal, sino esa lucha moral y heroica, y eso que habíamos hablado del honor, la traición, como que da mucho eso del sacrificio,
Ahí está. Es sentido también de Sarraceno. justicia divina. Ahí está, es decir, y la victoria de la batalla y la idea de lo que es la venganza, ¿no? De Carlomagno, ¿no? Y todo lo que es esa venganza contra Ganelón, ¿no? Es decir, fíjense qué interesante que en realidad esto no era el texto que yo les había dado para leer, pero sí es muy interesante los cantares de gestas franceses de Martín de Riquer, que esto, para ampliar un poquito este tema, fíjense, este libro lo pueden conseguir en la biblioteca, los que están en Montevideo, eh, que es muy bueno, este crítico. Fíjense acá que dice, lo que dice acá, que es interesante que les quería leer. Miren que tengo anotado la página por acá. En la página 83 dice lo siguiente. Ven un poquito que se me fue el... Dice, resumiendo el capítulo, fíjense que dice acá, como consecuencia de cuanto se ha expuesto en este capítulo, se pueden enunciar los siguientes resultados. Primero, la leyenda de Roncesvalles, en que son héroes principales Roldán y Oliveros, ya estaba formada en el año 1000 y gozaba de una popularidad extraordinaria. Nada se opone a que el recuerdo de la batalla del año 778 se hubiese transmitido en relatos orales o en cantos breves surgidos poco después del hecho histórico, en aquel